nombre es Laura Alejandra Sánchez Parra del curso Sexto A. Voy a explicar las civilizaciones antiguas de nivelación de módulo 1. Civilizaciones antiguas. Mesopotamia. Historia. La primera civilización de la Tierra surgió en un fértil valle rodeado por los ríos Éufrates y Tigris, un poco antes de la civilización egipcia. Más tarde los asirios recogen la herencia cultural y logran crear un gran imperio. Ubicación geográfica. Mesopotamia. Se ubica entre los valles inferiores de los ríos Tigris y Éufrates, que corren paralelos entre sí y desembocan en el Golfo Pérsico. Organización social. La sociedad mesopotámica está dividida: rey, aristocracia, hombres libres y esclavos. Economía. La agricultura era la base de la economía de Mesopotamia y solo era posible con la ayuda del riego artificial. Los productos del cultivo más importantes que obtuvieron fueron los cereales como el trigo y la cebada, y los frutos de palmera. Cultura. La cultura mesopotámica se destacó por poseer monumentales obras arquitectónicas de gran tamaño, las que estaban construidas en base de formas macizas y líneas rectas. Religión. Dioses mesopotámicos. El panteón mesopotámico estaba organizado como una gran familia de dioses donde cada uno de sus miembros tenía unas atribuciones especiales. Los dioses eran Anu, Enlil, Ea, Marduk, Istak y Nabu. Aportes: la rueda, el bronce, la escuela, las matemáticas. Egipto. Historia. Egipto tiene una historia compleja que empieza muy pronto. La escritura aparece en torno al año 3000 y los egipcios atribuían su creación al dios Tot. Ubicación geográfica. Se encuentra ubicada al nordeste de África. Abarca las regiones de Antiguo Egipto, más de la península de Sinaí asiático. Este país limita al norte con el Mediterráneo, al este con Israel y el Mar Rojo, al sur con Sudán y al oeste con Libia. Organización social. El poder se centraba en el faraón. El rey consideró un dios
Era considerado un dios. Él era estado, dictaba leyes, las aplicaba y juzgaba. Sus funcionarios eran sacerdotes, guerreros, escribas y funcionarios, campesinos, artesanos y comerciantes y esclavos. Economía. La vida de Egipto dependía de los cultivos de las tierras inundadas por el Nilo, y sus principales productos eran cereales, legumbres, hortalizas, frutas, plantas textiles. Cultura. Es famoso por su cultura basada en la larga historia y su civilización antigua. La arquitectura y además artes también eran presentes a través de expresiones artísticas que dan de siglos atrás, con monumentos, pirámides y supuesto la destacada gran esfinge. Religión. La religión egipcia era de naturaleza politeísta, es decir, creían en varios dioses y diosas, no en uno solo. Aportes. Los egipcios otorgaron grandes aportes a la humanidad, los cuales fueron esenciales para el desarrollo de la sociedad, tales como los jeroglíficos y la matemática. India. Historia. La historia antigua de la India ha sido dividida en dos periodos: el periodo védico y el periodo brahmánico. Ubicación geográfica. La India, también conocida como el nombre de Indostán, es una amplia península situada al sur de Asia. Tiene la forma triangular flanqueada por las penínsulas de Arabia al oeste, de Indochina al este, limitada por el norte, como las montañas del Himalaya, por el este, con el Golfo de
de Bengala por el sur, con el Océano Índico por el oeste, con el mar Omán Arábico. Organización social. Las distinciones sociales de la India construyeron un caso único de la historia. El mundo que se basaba en el derecho de las costumbres de la religión. La sociedad hindú estaba dividida en el cuadro castas, dividida en 4 castas. Los brahmanes, los kshatriyas, los vaisyas, los sudras, economía. El poder económico estuvo en relación con la propiedad. Se dedicaban a la ganadería y a la agricultura. Cultura. La cultura de India sobresalió con el campo de la religión y la literatura y el arte. Religión. El brahmanismo fue la religión monoteísta de los por los primitivos hindúes, que tuvo como supremo de Brahma, que tuvo como Dios supremo a Abraham, creador del mundo, de los dioses, de los seres y del alma universal. Aportes. El pueblo hindú o indio, foco de la gran civilización oriental, aportó al mundo un sinnúmero de los conocimientos, particularmente religiosos y morales. En las ciencias, a través de los árabes, aportaron la numeración décima, la aritmética y la álgebra. China. Historia. Los primeros habitantes de China, de los que se tiene noticia, se establecieron en la cuenca del río Amarillo. Esta zona solo es una pequeña parte de China actual. Los pueblos pastorales de la prehistoria se hubieron asilados unos de otros por barreras naturales como montañas y desiertos. La muralla tiene su origen durante el reinado en el primer emperador de la dinastía Qing. Ubicación geográfica. La
civilización china se desarrolla en una fértil llanura entre los ríos Amarillo y Azul, zona una alta productiva agrícola. En el origen de su historia, sus límites eran establecidos por los ríos ya mencionados, el mar de China y los montes de Kunlun, Mesetal Meseta del Tíbet. Organización social. El emperador, la aristocracia, los funcionarios de confianza del imperio, los mandarines, los campesinos, los esclavos. Economía. El principio de la organización de los chinos estuvo basada en la agricultura, pero posteriormente fueron creadas de industrias, entre ellas pueden mencionarse la metalurgia, especialmente el bronce. Cultura. Algunas de las tradiciones culturales más importantes son el Festival de Primavera y el Festival de los Faroles. Religión. Como casi todos los pueblos primitivos, la primera religión de China fue la naturalista, o sea, la adoración hacia lo desconocido. Aportes. La civilización de China dio grandes aportes de la humanidad, de los cuales la civilización de China dio grandes aportes a la humanidad, como el cultivo de arroz, el papel y la brújula. También el nacimiento de la pólvora. Grecia. Historia. Esta etapa se conoce en el Egeo como Edad de Bronce y abarca aproximadamente desde el siglo milenio hasta el 1100 antes de Cristo. Ubicación geográfica. Situado en el lado sur de la península balcánica, limitada por tierra con Bulgaria, la antigua República Yugoslava de Macedonia y la Albania al norte, al este con Turquía y al oeste y sur con el Jónico y el Mediterráneo.
Organización social. La vida social en el grupo griego primitivo fue simple. La población estaba dividida en tres clases: los nobles, los hombres libres, la familia, economía. La característica por la gran importancia de la agricultura era que se basaba principalmente en la cultivación de cereales, olivo, entre otros. Cultural. Es el origen de nuestra civilización occidental. Los griegos fueron los creadores de la filosofía y de los numerosos géneros literarios como el teatro. Por tanto, la deuda del mundo actual con la Grecia antigua es inmensa. Religión. En su forma más simple, la religión griega consistía en adorar las 12 deidades olímpicas. Zeus, su máximo soberano. Aportes. La civilización griega fue una de las más importantes de la historia de la humanidad. Aunque no lograron crear un país unificado, desarrollaron una cultura extraordinaria, y sus aportes fueron en muchas áreas, como las bellas artes, filosofía, historia, matemáticas, política, arquitectura, escultura, arte, teatro, deporte, ciencia, astronomía, astrología, literatura. Aparte del lenguaje de hoy viene del griego, etc. Roma. Historia. Según la leyenda pagana, Roma fue fundada por los hermanos Rómulo y Remo, los hijos de Dios Marte, y fueron amamantados por una loba. Ubicación geográfica. La antigua Roma llegó a ser considerada en el imperio más grande de la historia, y estuvo como epicentro de su expansión a la actual región del Lacio y la provincia de Roma, hoy capital de Italia. Organización social. La sociedad romana estaba dividida en patricios, plebeyos y esclavos.
Economía. La base económica de Roma en la época de monarquía era la ganadería. Los cultivos más importantes eran los de trigo, vid y olivo, y también árboles frutales, hortalizas, legumbres y lino. Cultura. Los romanos fueron buenísimos ingenieros de la construcción de obras, oficios públicos. Los materiales empleados y la construcción fueron piedra, ladrillo, madera y mortero. Religión. Una práctica religiosa muy común en la antigua Roma era la existencia de santuarios domésticos. Los dioses romanos eran los mismos a los de Grecia, pero otros nombres. Dioses de Grecia: Zeus, Hera, Poseidón, Atenea, Ares, Artemisa, Hermes, Dionisio, Apolo y Afrodita. Y los dioses romanos eran Júpiter, Juno, Neptuno, Minerva, Marte, Diana, Mercurio, Baco, Apolo, Venus. Aportes. Los romanos nos transmitieron su legado de arte, arquitectura, ciencia y filosofía. Aztecas. Historia. La civilización azteca se inicia en 1168. Comenzaron formando en la tribu de 1000 personas, gente moneda que iba siempre en busca del gente nómada que iba siempre en busca de los mejores climas para poder vivir. La mayoría de las tierras que ya estaban ocupadas por otras tribus, así que tuvieron que ir hacia el sur, llegando a la zona central de México en 1345. Fue construida en la Gran Tenochtitlán. Logrando de los aztecas se convirtieran de una de las civilizaciones más fuertes de la zona. Ubicación geográfica. Los aztecas procedían del noroeste de América del Norte y estaban organizados en pequeños clanes nómadas que perseguían la caza. Así llegaron a los alrededores del entonces Valle de los Anahuac. A partir de ahí
se desarrollaron las ciudades más grandes. Organización social. La sociedad azteca. La estructura social encabezada por el rey Tlatoani, el rey presida en el Consejo Supremo, donde participaban las máximas autoridades y delegados de los calpullis. La nobleza, los pochitecas, la mayoría del pueblo estaba formada por campesinos y artesanos agrupados en 20 calpuchis. Los siervos y esclavos conformaban la fuerza laboral del imperio. Economía. La base de la economía azteca era agricultura y el comercio. Las principales cultivaciones fueron de maíz, rijo y ají. El sistema agrícola con más éxito fue de las chinampas, hecha con cañas, barro, limo, ramas. En cuanto a la ganadería, era muy pobre en América. Cultura. La cultura azteca se caracteriza por ser buenos en la administración. Religión. La religión azteca era politeísta, aunque solo profesaban culto a unas pocas divinidades principales. Los dioses más importantes tenían relación con el cielo solar y la agrícola con el ciclo solar y agrícola. Aportes. Los aztecas destacaron en la construcción de ciudades, de la ciencia y las varias expresiones del arte. Tenían su propia escritura jeroglífica, un sistema de numeración en un calendario que constaba en 18 meses. Fabricaron vestidos de algodón, sus cerámicas se caracterizaron por sus vasijas policromadas con figuras. La goma de mascar y la chinampa fueron otros inventos aztecas. Espero que haya sido un trabajo completo. Gracias, profesor John Díaz.